puede escribir el vector cartesiano. Podemos calcular los ángulos coordenados, los ángulos que forma el vector, con las direcciones positivas de los ejes. Y ahí hasta ahí nos quedamos, creo. Bien. Vamos a ver otro caso de componentes. Voy a, ¿cómo le hago? Un resumen de lo que vimos. A ver. Vimos dos formas de calcular componentes de un vector. A ver, vamos a, rápidamente lo recordamos. Déjenme ver dónde dejé mis marcadores. A ver, ¿qué fórmulas tenemos para calcular componentes de un vector? Con los ángulos directores, tengo estos. Aquí, ahorita lo borro, ya lo tienen, nada más para recordar. Si a mí me dan los tres ángulos directores coordenados, que acuérdense que van a valer entre 0 y 180, aquí no hay negativos, no hay mayores de 180, un ángulo director coordenado va a tomar un valor entre 0 y 180 grados, entre 0 y pi. Y con los ángulos directores, pues, y la magnitud de la fuerza, ya encuentro las componentes y ya empiezo a hacer mis sumas, ¿no? Eso lo hago para cada vector que voy a sumar y ya, empiezo a hacer mi suma en X, en Y, en Z. Si a mí nada más me dan dos ángulos directores, pues entonces hago esto. Aplico la fórmula de los cosenos cuadrados. Igual a 1. ¿Verdad? Entonces, si me dan dos nada más ángulos directores, de aquí despejo el coseno. Y recuerden que va a haber, como es una raíz cuadrada, va a haber un signo más y un signo menos de la raíz cuadrada. ¿Cuál de los dos voy a tomar? Tengo que recurrir a la figura para ver si el ángulo que forma el vector con el eje que esté, con el coseno que esté calculando, es agudo, tomo el signo más. Si el ángulo se ve en la figura que es más de 90, tomaría el signo menos. Y de ahí calculo el coseno y ya puedo calcular. También puedo calcular el ángulo, pero si lo que requiero es el coseno de, no sé, de teta y, bueno, pues lo despejo de aquí y ya veo qué signo le voy a dar y se acabó. Ya encuentro la componente en y, porque se supone que me dieron los ángulos teta x y teta z y yo calculo el coseno de teta y. A ver, hasta ahí preguntas. Bueno, ese es el caso con los ángulos directores. Y el otro caso es cuando nada más me dan un ángulo director. Cuando nada más me dan un ángulo director. Un ángulo de dirección. Miren, lo voy a dibujar aquí. Suponiendo que me den este vector. Y lo que me dan es nada más un ángulo director, por ejemplo, este teta z, un ángulo que sea,
teta z, el valor que quieran. Y claro, la magnitud de la fuerza. Y además me tienen que dar la proyección ortogonal, la proyección de este vector hacia el plano. Esta proyección se proyecta aquí. Esta flecha la proyecto aquí. Y uno de estos dos ángulos, el que quieran, un ángulo alfa le voy a poner alfa, a ver si lo alcanzan a ver. ¿Cómo se calculan las componentes? Bueno, ya si queremos escribir fórmula, sería lo siguiente. Si este es el eje X, este es Y y este es Z, este es alfa, ¿verdad? A ver si lo alcanzan a ver. Para FZ no hay problema, porque tengo el ángulo teta Z, pues aplicaría esto. O sea, con FZ no hay problema, es esto. Tengo el valor de teta Z. Y para X y Y tengo que calcular primero la proyección. Si lo quieren escribir en términos de ya una fórmula, una receta, bueno, esta, que es la proyección, le pueden llamar XY porque está sobre el plano XY, no va ni en X ni en Y, está sobre el plano. ¿Cómo la encuentran? Ah, pues con el seno de teta Z. Entonces, F seno de teta Z es esta proyección, esta de aquí es FXY. Esta es FXY. Y ya tienen esta. Con esta vuelven a proyectar para encontrar la componente en Y y la componente en X, pero ustedes le tienen que dar el signo a dicha componente. Para esta figura, yo diría esto. Fx es negativo, porque si esta fuerza sale, sus componentes salen. Lo he repetido muchas veces. Fx, ¿qué signo le voy a dar? Como no es ángulo director, este es un ángulo, puedo tomar ángulo director, pero para no confundirlos voy a tomar alfa. Entonces, menos porque apunta hacia allá. Y luego tengo F, XY, y esto es el cateto opuesto de alfa, es igual a esto. Entonces, por el seno de alfa. Y sustituyo FXY y aquí me daría menos F seno de teta Z seno de alfa. Así calculo la componente ya. Este ángulo es dato, teta Z, aquí está. Alfa también me lo deben de dar y ya tengo la componente en X. ¿Cuánto valdría la componente en Y? Ah, pues sale, la componente en Y sale, en este caso, como dibujé la proyección, pues es positivo. Sería FXY seno de alfa. Ese es este. Y sobre Y es el cateto adyacente de alfa. Entonces es, digo, seno de aquí es seno de, sí, está bien, seno de alfa, coseno de alfa. Porque estoy poniendo FXY coseno de alfa. Por ser el cateto adyacente. Sustituyo, me queda F seno de teta Z, es FXY, por coseno de alfa. Lo que les puede cambiar es el signo y aquí el alfa, porque si en lugar de darle yo este ángulo alfa, les doy el ángulo beta acá arriba, a ver si lo ven. Bueno, pues entonces sería con el mismo signo menos para X, pero sería el coseno de beta, porque es el cateto, si es que tomo beta. Si tomo alfa es el seno. Eso se deben de fijar. A ver, preguntas. Entonces, estas dos fórmulas, aquí, para calcular la proyección, siempre va a ser con el seno de teta Z, para calcular la proyección de F sobre el plano. Siempre va a ser con el seno de teta Z. Lo que les va a cambiar es esto, dependiendo qué ángulo les den aquí.
esto les va a cambiar. A lo mejor acá es coseno y aquí es seno. Si tomo beta, aquí le pongo beta. Y el signo, pues también depende cómo aplique la flecha, pero en la proyección sobre el piso, sobre el plano, es esto, con el seno de teta z. Y el coseno, pues me sirve para fz, ¿no? Y el seno para la proyección. A ver, preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno. Entonces, eso lo pueden hacer. No sé si lo quieran copiar o lo borro. Déjelo, copiamos. Profesor, ¿me puede decir? ¿Sí, lo quieren copiar, Alondra? Sí, lo estoy copiando, pero es que no alcanzo a ver bien. A ver si lo alcanzan a ver. Creo que está pequeño. ¿Me lo puede dictar? ¿Me lo puede decir? Lo último dice F, ¿qué? A ver, Igual a ¿qué F, ¿qué? pasó? ¿Seno? ¿Me puede dictar lo último que escribió? ¿Lo último? Dice F, Y igual. FXY. Eso que está hasta abajo, ¿me lo puede dictar? FY, mira. Ajá. Otra vez. Con este teta z y con la función seno, porque este es el cateto opuesto, eso ya lo deben de manejar bien, ¿no? Ya deben de manejar, si están calculando una componente de algún vector y esa componente está opuesta a un ángulo, pues con el seno. Si esa componente que están calculando, lo que estén calculando, corresponde al cateto adyacente, pues es con coseno. Entonces, siempre esto va a ser F seno de teta por ser el cateto opuesto, es esto. Pero esto es igual a esto por ser un paralogramo. ¿Lo entiendes hasta ahí? A ver. ¿Sí? Eso sí. Ya tienes esto. FXY le llamé, porque está en el plano XY, por eso le llamé FXY. Esto es esto. Ahora, ya que lo voy a hacer un poco más grande, ya que tienes esto FXY, este es FXY, esta es la parte negativa del eje X, por la ley del paralogramo, esta FXY es la resultante de estos dos vectores. Les dije que era importante la del paralogramo. ¿Esta en qué dirección va? Pues en X y hacia atrás negativo. Esta es una FX. ¿Esta en qué dirección va? Pues esta de aquí, nada más en grande aquí. FY. Si yo te doy este ángulo, alfa, tú primero le das el signo. A FX apunta hacia atrás. Recuerden que estas son las direcciones positivas. Hacia el frente en X es positiva, esta va hacia atrás, le pones un signo menos. Y es el vector que vas a proyectar, FXY, ¿cómo se llama? F seno de teta. Y ahora, ¿quieres esta componente? Es igual a esta, utilizando alfa. ¿Qué cateto es esta longitud para alfa? ¿El opuesto o el adyacente? A ver, me dices qué cateto es este. Para este ángulo alfa, aquí tengo este cateto y esto representaría la hipotenusa FXY. ¿Qué cateto es? ¿El opuesto? El opuesto. Entonces, ¿qué función utilizas? ¿Qué función utilizamos ahí para el opuesto? Esto lo tienen que saber y lo tienen que repasar si no se acuerdan. A ver, ¿qué pasó, Castro? Ingrid. Seno. Utiliza la función seno. A ver, eso sí ya, ahí sí ya necesito que se aprendan de memoria la definición de seno, coseno y tangente. Este es el cateto opuesto a alfa, entonces seno de alfa. FY apunta positivamente, aquí le puse más.
es fxy, que es esto, por esto es el cateto adyacente de alfa. Entonces el coseno. A ver, ¿sí está claro o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? A ver, ¿ya no hay preguntas? Si no, pues lo explico de otra forma. Entonces, la cuestión es, me dan los 3 ángulos directores, yo calculo las 3 o expreso las 3 componentes del vector. Me dan 2 de ellos, 2 de esos ángulos directores. El coseno que me falte aquí, lo despejo de aquí. Ya saben cómo, pasando, restando y luego la raíz cuadrada. ¿Qué signo van a tomar? Tienen que remitirse a la figura para ver si el ángulo es agudo o es mayor de 90. Si es agudo, toman el signo más. Si es mayor de 90, toman el signo menos. Esa es dos formas. La tercera es esta. No, nada más me dan un solo ángulo director. Con el seno calculo la proyección sobre el piso. Y ya que tengo la proyección sobre el piso, como este vector sale, sus componentes las dibujo saliendo, ya veo cuánto valen las 2 componentes, dándole el signo yo, y dependiendo del ángulo que estoy utilizando, es seno o coseno. Esto no siempre es así, porque si yo les pongo beta, acá es coseno y acá es seno, porque para beta el cateto adyacente es esto, entonces es coseno para fx, si pongo aquí beta, y aquí sería el seno, se intercambia, y yo les tengo que dar el signo. Bueno, eso es en resumen. A ver, entonces, de las copias que les envié, si ya no hay comentarios, vamos a leer y a explicar. Dice lo siguiente: cuando una fuerza se define en un espacio tridimensional por medio de su magnitud, fíjense, ahora voy a dar la magnitud, y 2 puntos, le llamé P y Q, y 2 puntos P y Q sobre su línea de acción, sus componentes rectangulares, o sea, componentes cartesianas, se pueden obtener a partir de las coordenadas de los puntos P y Q, para lo cual consideraremos la siguiente figura. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Lo que estoy diciendo aquí es lo siguiente, que me van a dar la magnitud de una fuerza, esta F, y no me van a dar ningún ángulo, sino me dicen, mira, esta fuerza pasa por este punto, su línea de acción es esta línea imaginaria, y por este punto P y Q. Y ya está bien definida, porque recordemos que una recta se define con 2 puntos. Por 2 puntos nada más puedo hacer pasar una y solo una recta. Nada más con 2 puntos. Ya está bien definida la dirección con estos 2 puntos. Hagan de cuenta que tengo esto, ¿no? Bueno, ahorita lo vemos con un ejemplo. Entonces, ahí lo que me dan para definir la dirección no son ángulos, son 2 puntos por los cuales contenidos en la línea de acción de la fuerza. Ahí les puse una figura ya con el paralelepípedo rectangular, esa especie de cubo. No es cubo porque necesitaba que fuesen iguales las caras, ¿no? Pero es un paralelepípedo rectangular. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? A ver, lo voy a explicar. Desde luego que ustedes nada más van a utilizar las fórmulas. No van a demostrar nada. Entonces voy a dibujar que la forma correcta de decirlo es
un paralelepípedo rectangular. Luego le llaman cubo, pues sí. Poquito. Esta línea debe ser paralela al eje X, un poquito más hacia arriba. Bueno, hay más o menos. Ahí está. Ahí está. Lo que estoy dibujando ahí es una fuerza, aquí en el espacio, que va a pasar por 2 puntos. Entonces, esa es la línea de acción de la fuerza. Y la fuerza está por aquí. Su línea de acción pasa por los 2 puntos. Esta es la fuerza F. Y pasa por 2 puntos en el espacio que le llamé PQ, cuyas, bueno, más a la izquierda, P que tiene coordenadas, le llamé X1, Y1, Z1. Y otro punto por acá que se llama Q, que le asigné unas coordenadas X2, Y2 y Z2. Ya en un caso particular, pues debo de saber estos valores, ¿no? Las coordenadas de P y las coordenadas de Q, ya en un problema particular que esté resolviendo. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? A ver si se entiende esto. Yo voy a poner aquí una distancia de Y, es esta de aquí a acá. ¿Cómo la obtengo? Fíjense bien. La Y de este punto es la misma Y que este punto. ¿Se ve o no? Porque hagan de cuenta que ¿cómo les explico? Toda esta cara, que es paralela al eje XZ, esta de aquí, la lateral derecha, está así la lateral. Pues todos los puntos que estén aquí están a la misma distancia del eje, del origen, ¿no? O del eje Z. Esta cara, cualquier punto que esté aquí, va a estar a la misma distancia. ¿Se ve o no? Es esto, ¿no? Así. Esta es esta. Y yo tengo aquí un origen. Pues la distancia al eje Z pues es la misma. Entonces, lo que voy a hacer es que esta es Y2, es esta de aquí. Y le voy a restar de aquí a acá, que es Y1. Esta distancia, ¿qué sería? Aquí sería medida sobre el eje X. Acá está el eje X. Esta sería la X2. Este es X2. Le resto X1 y me queda lo que llamé de X. Entonces esto es Y2 menos Y1, esto es X2 menos X1. Y aquí tendría un Z2, es la altura de este punto. DZ sería igual a Z2 menos esta altura, que es la misma que esta, porque ahora la superficie está así, esta de abajo, esta cara de abajo, está a la misma distancia. Todos los puntos que estén aquí tienen la misma distancia. Entonces aquí es DZ igual a Z2 menos Z1. Desde luego que para verlo muy fácil, pues se podría hacer en el plano, ¿no? En el plano, para que vean, nada más sería extrapolar a 3 dimensiones. Si yo tengo este punto cuyas coordenadas son X1, Y1, y un punto por acá cuyas coordenadas son X2, Y2, pues aquí se ve claramente cómo quedan las de X y las de Y, ¿no? En este caso. ¿Por qué? ¿Cuál es la X1? Es esta.
De aquí a acá es X1. Y1 pues es esta altura. Ahora, esta altura va a ser Y2, de aquí a acá. Y toda esta longitud es X2, ¿no? Esto ya lo deben de haber utilizado. Entonces, cuando yo quiera calcular esta distancia, es a X2 le quito X1, eso es de X, este es X2, menos X1. ¿Y cuánto mide esta distancia? Pues esta es Y2 menos esta que es la Y1. Y pásenlo a 3 dimensiones, ¿no? Y ya, con Z2 menos Z1. A ver, ¿se entiende o no? Sí, profe. Digo, es un poco más difícil en 3 dimensiones visualizarlo, pero aquí se ve claramente, ¿no? Y se puede ver. Bueno, ¿y qué es lo que voy a hacer para encontrar las componentes? O sea, esto también funciona para el plano, como lo dibujé aquí. Cuando me den 2 puntos en el plano y quiera saber las componentes de una fuerza que pasa por esos 2 puntos, sabiendo su magnitud, funciona esto, nada más le quito una dimensión y se acabó, ¿no? Con las fórmulas no hay tanto problema. ¿Qué es lo que voy a hacer? Fíjense bien. ¿Ahí lo mencioné o no lo mencioné? Sí. Yo tenía esta fórmula. En la segunda clase las di. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a considerar un vector unitario aquí, que le voy a llamar UF, que va en la misma dirección, en el mismo sentido de F. Son dos, este es un vector F y este es un vector unitario en la dirección de F. Si yo despejo de aquí el vector unitario en la dirección de F, lo puedo hacer. Lo que no puedo despejar es F porque tendría una división de vectores que no está definida. Lo que sí puedo hacer es pasar dividiendo, entonces puedo decir que el vector unitario es el vector sobre su magnitud. Entonces, un vector unitario en una dirección se puede obtener como el vector, aquí me equivoqué, sobre su magnitud. Vector unitario, vector, despejando de ahí, y ahí lo marco en las notas. Lo vimos en la segunda clase. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? ¿O qué es lo que hice? Voy a calcular el vector unitario. O sea, un vector unitario es tomar el vector y dividirlo por su magnitud. Lo acorta o lo agranda y lo hace unitario. Eso lo vimos. Entonces, un vector unitario en la dirección de la fuerza, fíjense bien, tomo el vector de P hasta Q, le pongo una flecha. Sobre su magnitud para hacerlo unitario. El vector de P a Q no necesariamente es unitario. Si fuese unitario, pues aquí dividiría por 1, por su magnitud, que es 1, pero en general no es unitario. Entonces divido por su magnitud. Le quito la flecha o pongo entre barras. Ahora bien, ¿cómo encuentro el vector de P a Q? Fíjense bien. El vector de P a Q es la resultante de 3 vectores. Un vector que es este, más un vector que es este, más otro vector que es este vertical. La resultante de este, más este, es de aquí hasta acá de P a Q. ¿Y cuánto vale este vector, este de aquí? Pues vale dy, que es su magnitud, por un vector unitario aquí, que sería j, si estoy calculando este. ¿Cuánto vale este vector? Pues este vector es su magnitud, esta longitud, que es de x, por un vector unitario que vaya aquí, es un vector unitario en la dirección del eje x, que sí, que puede ser positivo o negativo. En este caso, si lo dibujé así, sería negativo. Bueno, y por último, le sumo este vector. ¿Cómo expreso ese vector? Con esta fórmula. Su magnitud, que es esta longitud de z, por un vector unitario que vaya aquí, j es k, y ya. De tal manera que, ¿cómo queda expresado ese vector? Pues la suma, nada más lo voy a escribir en orden. Va a ser dx por y más
dy por j más dz por k. Magnitud por vectores unitarios. El orden de los sumandos no va a alterar la suma, es conmutativa. Me queda así el vector. ¿Qué magnitud tiene un vector? Lo vimos con la letra f, pero para cualquier vector, la magnitud es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces, aquí sería, bueno, lo puse con d, pero no importa el orden que utilice. Así sería la magnitud del vector. Que en realidad, ¿qué es la magnitud del vector de P a Q? Es la distancia entre los puntos. La magnitud de un vector que vaya del punto P al punto Q, pues es la distancia entre los puntos P y Q. Entonces, esto lo puedo abreviar así. Como este es denominador común, divide a cada uno de los términos del numerador. Entonces sería dx sobre d, a esto le estoy llamando d, la distancia de P a Q, por I más dy por J, por sobre d por J, y aquí amontonadito, dz sobre d por K. A ver si lo alcanzan. Lo tienen bien ahí, ¿no? Aunque no lo alcancen a ver. Entonces la distancia de esto es esta raíz cuadrada. Ya tengo el vector unitario que va aquí, va en la misma dirección de la fuerza. Vuelvo a utilizar esta fórmula. ¿Y qué es lo que hacemos? A ver si alcanzan a ver. Lo que hacemos es decir, el vector fuerza es igual a su magnitud por un vector unitario en la dirección de la fuerza. Como al principio les mencioné que nos daban la magnitud de la fuerza, bueno, pues aquí tengo esta F por el vector unitario. Ya lo tengo aquí. Dx sobre D por I más dy sobre D por J más dz sobre D por K. Y luego lo que hago es multiplicar F por cada uno de estos. Y amontonada, pero ya lo tienen bien ahí en orden. ¿Qué es lo que sucede cuando la magnitud de F, el valor de F, lo multiplico por estos tres? Ah, pues me queda así. F es igual a dx, también aquí el orden de los factores no altera, dx sobre d por F y por I, más dy sobre d por F y por J, y más dz sobre d por F y por K. Entonces, si yo me acuerdo de la expresión de un vector cartesiano en 3D, su fórmula era fx por y más fy por j más fz por k. Entonces, si yo comparo con esa expresión, esto debe ser fx. Dx sobre d por f o f por dx sobre d, como lo quieran escribir. Este coeficiente de y debe ser fx. Esto debe ser fy y esto debe ser fz. Y ya puedo expresar las componentes del vector f, porque si yo conozco las coordenadas de los dos puntos, yo puedo calcular todo lo que está involucrado aquí. Dx, ¿qué es esto? Dy es esto. Dz es esto. D, pues es esta raíz cuadrada. Entonces, con las puras coordenadas de los puntos, y claro, la magnitud de la fuerza, yo puedo expresar sus componentes, si no me dan ángulos. Ahora, por otro lado, podemos, eso creo que ya no lo escribí, no. Podemos hacer lo siguiente, fíjense. Lo que acabo de repasar al principio de la clase es que fx se puede calcular como f, por un lado, fíjense,
por un lado, lo que tienen escrito ahí, fx es igual a dx sobre d por f. Es esta fx. Lo que borré por aquí es que también fx, lo escribí, es f coseno de teta x. Comparamos, ¿y qué podemos decir aquí? Pues que el coseno de teta x es esto, es el factor de f acá, pues es de x sobre d. Entonces, lo que estoy utilizando aquí, no en forma explícita, sino de otra forma, son los cosenos directores. Cuando me dan 2 puntos, esta de x sobre d es el coseno de teta x, comparando aquí. ¿Quién es dy sobre d por f? Digo, dy sobre d es el coseno de teta y dz sobre d es el coseno de teta z. Nada más que no se escriben los cosenos. No, porque no es necesario calcular los ángulos. No se vayan a poner a calcular ángulos cuando tengan un vector en el espacio que pasa por 2 puntos. No, ¿para qué? Se pueden calcular, pero ¿para qué? No, yo lo que requiero es el coseno y el coseno es esto. Esto es de teta x. Pero ya las recetas son estas. Las recetas son estas ya. Finalmente son estas. Fx es igual a dx sobre d por f. Fy es dy sobre d por f. Y dz y dfz, que son las fórmulas que van a utilizar. Esas 3 que están subrayadas ahí. A ver, preguntas. Estas son las recetas, ya demostré más o menos cómo se obtienen. En el plano, pues, ese fue que la gráfica nos ayude. En 3D, pues, hay que echarle un poco de imaginación. Esas son las 3 fórmulas que me permiten calcular las componentes de un vector cuando no me dan ningún ángulo. Me dicen, el vector tiene una línea de acción que pasa por 2 puntos que deben estar definidos, ¿no? Que debe estar bien localizados esos 2 puntos. Cuando tengo esa situación, ¿cómo calculo las componentes? Pues con las coordenadas y utilizo estas fórmulas. A ver, preguntas. Y luego puse aquí una nota. Todavía queda tiempo. Dice, nótese que para el cálculo de dx, dy y dz, la resta de coordenadas, bueno, ya lo borré. La resta de coordenadas debe ser las coordenadas del punto hacia donde apunta la flecha, menos las coordenadas hacia donde está el origen de la flecha. ¿Qué quiero decir con esto? Todo esto ya lo tiene, ¿no? Todo esto ahí lo tiene escrito. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en el espacio a mí me dan, y ahorita vemos un ejemplo, que si en el espacio a mí me dan esta fuerza que pasa por estos 2 puntos, P y Q, o como le quieran llamar, P y Q. ¿Cómo voy a hacer la resta de coordenadas? Para dx va a ser la x de q, que es hacia donde está apuntando la flecha, menos la x de p. dy, la y de q, menos la y de p. Dz, z de q, menos la z de p. Si el vector f está al contrario, este es f, ahora la resta la tengo que hacer al revés, no se me vayan a equivocar. Ahora, como la punta de flecha da hacia P, van a ser las coordenadas de P menos las de Q. Depende qué sentido tenga la flecha. A ver, preguntas. Eso es lo que quise comentar ahí. No se les olvide eso, porque si lo restan mal, pues ya están encontrando un vector fuerza de sentido contrario.
no el que está marcando la figura, ¿no? Porque si aquí restan Q menos P, están encontrando un vector para acá, no este. Un vector con sentido hacia arriba es P menos Q. Si yo resto Q menos P es un vector F, pero con sentido hacia abajo. A ver, escucho comentarios, preguntas. No, profe. ¿No? No, profe. Hoy nada más hubo 23. Bueno. Ok. ¿No hay preguntas hasta aquí? No se queden callados. Pregunta. Y luego aquí le puse, como estoy en 3D, un ejemplo 2, porque en la clase anterior vimos un ejemplo, el ejemplo 1, el miércoles, y aquí puse un ejemplo 2. ¿Qué voy a calcular ahí? Voy a calcular la fuerza resultante. ¿Qué tengo que hacer? Pues encontrar las componentes en X, Y y Z para cada una de las fuerzas. Eso lo tengo que hacer. ¿Cómo planteé el problema? Pues lo planteé de tal manera que abarcara los 3 casos. Nada más que aquí, si ustedes se fijan, ahorita hago la figura, para F1 se dieron 2 ángulos directores. Vean ahí, 60 grados con respecto a X positivo y 120 el ángulo teta Y con respecto a el eje positivo Y, 120 grados, 60. ¿Me faltó? ¿Qué ángulo me faltó? A ver, vámonos despacio para ver si ya se entendió. ¿Qué ángulo me faltó? ¿Qué ángulo director me faltó para F1? ¿Qué ángulo me faltó? Estoy dando 2 ángulos, uno de 60 y otro de 120 para F1, ¿eh? ¿Qué ángulo falta ahí? Teta Z, ¿no? Sí, quiero que participen, que no le hace que se equivoquen, qué bueno. Pero sí, teta Z. ¿Cómo voy a calcular el coseno de teta Z? Puedo calcular también teta Z, pero para la componente necesito la función coseno, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo coseno de teta Z? Con la de los cosenos cuadrados. Ahí estamos ya viendo cómo lo vamos a resolver. Luego, para F2, 600 newtons. A ver si lo alcanzan a ver. Deben ponerme mis lentes, perdón. Para F2, 600 newtons. A ver, quiero que identifiquen qué ángulo director estoy dando ahí en F2. Vale 60 grados, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa se está dando como dato? El ángulo de la proyección de F2 al plano XY. Está grados el ángulo que forma dicha proyección con el eje Y. ¿Sí se entiende o no? Es como lo último que acabo de explicar antes de entrar a esto. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Entonces, ahí van a utilizar, o vamos a utilizar, más bien dicho, vamos a utilizar primero la proyección. Para FZ no hay problema, con coseno de teta Z que es 60 ya. F coseno de 60. Pero primero encuentro la proyección con el seno de 60 y luego ya que tengo esa proyección sobre el plano XY con 45, como lo acabo de explicar hace rato,
encuentro la componente en X y la componente en Y. Lo acabo de explicar. Y luego, ¿qué sucede con la fuerza de 700? ¿Qué me están dando como datos? Ningún ángulo, ¿verdad? ¿Qué me están dando como datos? Los puntos, las coordenadas de 2 puntos por los cuales pasa la línea de acción de la fuerza. Una de los puntos es el origen. Aquí está fácil. Y otro de los puntos, pues ahí estoy viendo que recorro en X4, en Y-6 y subo en Z2. A ver, entonces voy a hacer la figura y vamos a explicarlo, ¿no? Ustedes, si se me olvida, me avisan cuando ya nos vayan a cortar la videollamada. A ver, yo tenía un rojo aquí. No. A ver, déjenme ver cómo escribe este. Voy a dibujar grande para que se vea el sistema de ejes. No pinta muy bien esto. Bueno, nada más el sistema de ejes en negro porque está muy desgastado ya esto. X, Y, Z. Vamos a dibujar nuestros vectores. Este se llama F2 y tiene un valor de 600 newtons. Y luego la proyección de este vector sobre el piso. Ahí está la proyección. Es esta. Y el ángulo con el eje Y positivo de dicha proyección es 45 grados. ¿Qué otro dato me dan para F2? El ángulo con el eje Z. Este es 60 grados. Luego, F1, 500 newtons aquí. Ay. Me dan el ángulo con el eje X positivo, teta X. Se mide de aquí al eje X positivo. Me dan un valor de 60 grados. Oh, ¿dónde lo escribo? Bueno, lo voy a escribir abajito, 60 grados, porque voy a dibujar otro vector ahí. Y otro ángulo, por acá lo voy a dibujar, que es 120 grados. Este de aquí es 120 grados. ¿Sí? Desde el eje Y positivo hasta donde está F1. Y no me dan teta Z. Por último, me dan el vector, el vector F3 me lo definen con su magnitud 700 y 2 puntos de su línea de acción, uno de los cuales es el origen. Entonces aquí voy a dibujar otro vector que se llama F3
con valor de 700 y ¿cómo ubico un punto en 3 dimensiones? Primero recorro sobre X, luego sobre Y y luego sobre Z, y lo voy a indicar así. Dejen ver los valores. Y apenas se alcanza a ver el 6, me salió casi como 4, ¿no? Déjenme ver. Sí, es 6. Aquí. Ahí está. Para ir de este punto a este, o sea, escribir las coordenadas de este punto, hago recorridos en direcciones de los ejes o paralelo a los ejes, no se vale en diagonal. Entonces camino de aquí a acá, que es lo mismo que de aquí a acá, que son 4 metros. Ya no le pongo las unidades. Ya caminé aquí, acá, 4 metros. Esto es igual a esto, es 4 metros. Luego sobre Y, camino 6 hacia la izquierda. 6. Ya caminé 4, 6 hacia la izquierda en Y y subo en Z. Subo en Z 12. Son metros, no, ahí lo tienen bien ustedes. Y ya, esas son mis 3 fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para las componentes de F1? Como me dan dos ángulos directores, yo puedo decir que F1X es 500, que es su magnitud, por el coseno de teta X, ese es dato, por el coseno de 60. Y ya esto me va a dar el valor de F1X, que es 250, ¿no? Esto vale 250. ¿Tengo teta Y? Sí, de aquí hasta acá. Recuerden que siempre se mide el ángulo menor a 180 y mayor que 0. Entonces, F1Y, pues como tengo el ángulo director es 500, coseno, pero de 120. El coseno de 120 es menos 0.5. Este producto lo pueden ir checando ustedes, todo lo que hice ahí lo pueden ir checando las operaciones. No sea que me vaya a equivocar, pero no. Aquí es coseno de 120 es menos 0.5 por 250, digo por 500 da menos 250, que lo tengo ahí, sí. Y luego para F1Z pues no lo puedo calcular, tengo que despejar F1Z. Tengo que calcular el coseno de teta Z para F1, todo lo estoy haciendo con F1. Y ustedes, para el coseno, pues es más o menos la raíz cuadrada de 1 menos los otros cosenos cuadrados, menos coseno cuadrado de teta X, que es 60, menos coseno cuadrado de 120. Aquí, ojo con la operación, ¿no? El coseno de 120 es negativo, menos 0.5. Al elevarlo al cuadrado da más 0.5, pero con este menos queda menos 0.5. Entonces aquí les va a quedar, lo pueden hacer con la calculadora, coseno de 60 es 0.5, al cuadrado 0.25. Y aquí les queda 1 menos 0.25 menos 0.25, que es este, menos este es 0.25. Les queda la raíz de 0.5, que es con 4 decimales, 0.7071. Entonces, este coseno, esto ustedes acostúmbrense a usar la calculadora, más o menos 0.7071. Es lo que necesito el coseno para calcular F1Z. ¿Qué signo tomo? A ver, ayúdenme. ¿Qué signo tomo? ¿Qué les parece este ángulo teta Z para F1? ¿Agudo u obtuso? Agudo. ¿Qué signo voy a tomar de estos dos? Positivo.
Si quiero le borro el signo. Eso es lo que está ahí. Y entonces sí ya puedo calcular F1Z como 500 por el coseno. No necesito saber el ángulo, lo puedo hacer, pero yo lo que requiero es el coseno. El coseno vale más 0.7071. Y ya, lo que me dio, ustedes vayan checando mis operaciones. F1Z me dio 353.55, redondeado a 2 decimales. ¿Preguntas hasta ahí? Si me diesen los 3 ángulos directores coordenados, pues ya no hago esto, ¿no? ¿Para qué? No, ya no. Ya me facilitaron ahí el cálculo. Entonces ya tengo las 3 componentes, las tienen ahí, de F1 en X, en Y y en Z. Voy a borrar. Profesor, le queda un minuto. Ya, gracias. Vamos a conectarnos con la otra liga. Gracias. Entonces ya expliqué cómo calculamos las componentes de F1. A ver, ¿qué color utilizo aquí? Un verde, a ver. Acabo de explicar al principio de la clase cómo encontrar las componentes cuando me dan para un vector, un ángulo director que es θz, aquí es 60 grados, y el ángulo de la proyección ortogonal del vector sobre el plano XY y también un ángulo de dicha proyección con alguno de los 2 ejes. En este caso di ahí 45 respecto a allí. ¿Qué es lo primero que se calcula? Esta proyección. Esta proyección es F sobre el plano XY. Aquí no se le pone signo, porque tiene 2 componentes, entonces una puede ser positiva, otra negativa, las 2 positivas o las 2 negativas, no. Ya cuando se refiere uno a las componentes sí se le pone el signo, pero a la proyección no. Aquí voy a trazar un paralelogramo. Ahí está. Esta línea en verde es paralela a esta proyección. Y si utilizo este ángulo, ¿qué cateto es esto? Ya lo vimos. ¿El opuesto o el adyacente de 60? El opuesto. Entonces, para encontrar esa longitud tengo que multiplicar 600 por el seno, pero pues es igual a esto, ¿no? A la que está sobre el piso, a la línea que está sobre el piso. Entonces, me queda 600 seno de 60. Que ya ahí tienen el valor, váyanlo checando. 519.62.
Yo lo chequé, pero no sé a qué se me vaya a ir algún numerito por ahí. FXY, ya. Ya tengo esta. Ah, pues ahora ya con esta, aquí hay 90 grados. Con esta fuerza encuentro una componente en Y. Y acá, a ver si no se me amontona mucho, esta que sería en X. Aquí sí ya puedo ponerle el signo porque, fíjense aquí, no se le pone signo porque aquí la componente en X es negativa, la de Y es positiva, entonces ¿cómo es la fuerza? Pues no se puede hablar en esos términos. Pero ya en componente sí, porque ahora esto va en X y va punta hacia atrás, esto es negativo. Y esto va en Y positivo, pues le pongo el signo más. Entonces, ¿qué es lo que queda aquí? Que este es F, ahí me faltó poner F2. No sé si le puse, sí le puse. Aquí me faltó ahorita el 2. 2XY. ¿Qué voy a tener? Que F2X apunta hacia atrás, le pongo el signo menos. Tomo el valor este valor, y esto es el cateto opuesto de 45. Entonces tengo que ver qué ángulo estoy utilizando, y este es igual a este y es el cateto opuesto. Entonces me queda esta proyección, 519.62 por el seno de 45. Aquí no hay gran variación porque seno y coseno de 45 son iguales, pero pueden cambiar. Seno de 45 para X. Y es lo que tienen ahí. Eso ya creo que no lo anoté, nada más puse el valor. Ah, sí, puse 519 y me da 367.42. Ese es el valor de F2X. Ya ahí tienen bien con newtons y todo, ¿no? Todo bien escrito. Luego, para F2Y, ¿qué signo le pongo a este? Apunta hacia allá, positivo, no lo escribo, y tomo el valor aquí de la F2XY, que es 519.62, y ahora este es el cateto adyacente de este de 45, lo opuesto fue este es el coseno de 45. Como el seno y el coseno son de 45, pues me va a dar el mismo valor, pero positivo, 367.42 newtons. Déjenme irlo checando. ¿Sí? ¿Y cuánto vale F2, su componente a lo largo del eje Z? Pues como me dan ángulo director de 60 grados, pues con el coseno, ¿no? Para ángulos directores. Y ya ahí el coseno del ángulo me va a indicar el signo, no es como aquí que yo lo tengo que poner, porque aquí no son ángulos directores del vector. Este 60 sí es ángulo director. 500 coseno teta z, que es coseno de 60 grados, igual a 250. Checamos, Newton. Checamos. Ah, no, es que F2 es 600, ¿verdad? Me equivoqué aquí nada más. Entonces aquí es 300. F2 es 600, 300. Ya. Lo checo. Sí, está bien. Sí. Ya. A ver, preguntas hasta aquí. ¿No? Todo eso lo tienen escrito ahí, ¿no? Todo. Por último, voy a calcular las componentes de F3 con 2 puntos de la línea de acción. Un punto es el origen, aquí, que tiene coordenadas 0, 0, 0, y otro punto es este. Ahorita lo voy a hacer con puntos, después les voy a dar una manera más rápida. Entonces, aquí
¿Dónde lo hago? Déjenme ver dónde escribo aquí. El origen, 0, 0, 0. El punto, vamos a llamarle aquí P. No le llamé P, pero... Sí, no le llamé P. Bueno, el punto P. Ya expliqué cómo grafiqué. Recorro en X hacia el frente 4. Entonces X es positivo, 4. En Y recorro así en sentido contrario al positivo, entonces recorro menos 6. Y luego ya que estoy en este punto, subo en Z positivo, 12. Entonces cuando los recorridos sean en estas direcciones que están marcadas, o sea, hacia el frente, hacia la derecha en Y y hacia arriba en Z, son positivos. Cuando sea lo contrario, pues negativos. ¿Hacia dónde apunta la flecha? Hacia P. Entonces, son las coordenadas de P menos las de O. Pues al restar las coordenadas de P menos las de O, pues me queda lo mismo, ¿no? A 4 le quito 0, queda 4, a menos 6 le quito 0, queda menos 6, 12 le quito 0, queda 12. De tal manera, y ahí tienen indicadas las restas, que dx es 4, por ser el origen, ¿no? No siempre es esto. Metros, dy es menos 6 metros, y de z es 12 metros. Acuerden las últimas fórmulas que borré. ¿Cuánto vale d? La raíz cuadrada de 16 más 36 más 144, ¿no? Que es 12 al cuadrado. ¿Sí? Y esto a mí me dio 196, cuya raíz cuadrada es 14 metros. Chequenlo. Aquí ya escribí los cuadrados de estos. Entonces ya puedo escribir las componentes. Según las fórmulas que borré, F ¿de quién? De F de 3 en X. Dx, 4. Sobre D, sobre 14. Sobre, digo por la magnitud que es 700. Entonces esto me va a dar 200 si hice bien la operación. ¿Cuánto vale F3Y? Pues me fijo en dy, menos 6 sobre 14 por 700. Y esto da menos 300. Ya lo tienen ahí. Por último, acá arribita, ¿cuánto vale F3Z? De Z, 12 sobre 14 por 700. Este es un medio, 12 entre 2, 6, 600. Ya. Ya. ¿Cuál es la manera de comprobar? Ya lo he preguntado otras veces. Si mis componentes están bien, si están bien calculadas mis componentes, pues sacar la magnitud con la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Háganlo y les va a dar eso. Aquí lo voy a hacer, raíz cuadrada de 200 al cuadrado más menos 300 al cuadrado y luego 600. $700. Estoy comprobando nada más que esté bien. Y así se pueden comprobar las otras componentes. Sacar la magnitud de F1 con lo que ya borré
y me debe dar 500. ¿Cómo compruebo que están bien mis componentes? Pues obtengo la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado más la componente en z al cuadrado. Sería una manera de comprobar si están bien expresadas mis componentes. ¿Preguntas? No, profe. ¿No? No, Alvarado. A ver. Y ya que tengo los vectores cartesianos, pues ya es pura aritmética, ¿no? Sumar componentes en X, pues ahí ven ustedes las componentes en X. Hago una suma de componentes en X y obtengo F1X 250, F2X 2X, menos 367,42. No lo subrayé. Y F3X, lo que acabo de calcular, 200. Y esto me dio 82,58. Suma de fuerza en Y, me fijo. F1Y es menos 250, ahí está. F2Y es 367, ahí está. Y F3Y, ahí lo tienen anotado, es menos 300. Y hago la suma de esas fuerzas en Y, y lo mismo para la suma de fuerzas en Z. Esa ya no lo escribí, pero ¿cuál es la suma de fuerzas en Z? Sería 353,55, que es F1Z, luego F2Z 300, entonces sería 353,55 más 300, y luego más F3Z más 600, pues ahí se ve 600 más 300 son 900, más 353,55, pues da 1253,55. Ya tengo la suma de fuerzas en X, la suma de fuerzas en Y y la suma de fuerzas en Z. El vector cartesiano, si lo quieren escribir, sería así. Ya no lo escribí porque no se pide, pero ya tengo la suma de fuerzas en X, en Y y en Z. Entonces, si quiero escribir el vector como vector cartesiano, FR como vector cartesiano, déjenme ver, sería suma de fuerzas en X por Y. 82,58. Suma de fuerzas en Y menos 182,58 J. Ese sería el vector cartesiano. No lo pide. Dice determinar la fuerza resultante. Sí se pide. Perdón, sí se pide. Me faltó escribirlo, pero escríbanlo. Como vector cartesiano es más 1269,46 K. Todo esto en, que son newtons. Este es el vector cartesiano. Bueno, no lo escribí, pero ahí está ya, si quieren escribirlo. Y después dice, indicando también su magnitud de un vector, ¿cómo se obtiene? En este caso, pues, es la fuerza resultante, con la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces, la FR, ya sin flecha, sería la raíz de estos cuadrados, 82,58 cuadrado más menos 182,58 cuadrado, más 1269,46 cuadrado. No es 53, ¿verdad? Ya estoy escribiendo la resultante.
Esta está mal. La copié mal de aquí. La suma de fuerzas en Z es 1253. Lo tienen bien ustedes ahí, ¿eh? 55. 1253.55 al cuadrado. Y ya esto les da un resultado de, ahora sí, 1269.46. Este es el vector. ¿Qué magnitud tiene esta? Y los ángulos directores, pues los despejamos del coseno a la menos 1. Se toma la componente en X de la fuerza resultante, 82,58, entre la magnitud de la fuerza resultante. Ese cociente, a ese cociente se le obtiene la función inversa y da 86.27. Teta y, pues va a ser menos 180, coseno a la menos 1 de menos 182.58 entre 1269.46. Y teta z, coseno a la menos 1 de 1253.55 entre 1269.46. Y ya están los tres ángulos directores. ¿Podemos dibujar? Sí. Por último, vamos a dibujar. Ya les he dado la sugerencia de cómo dibujar para que no se confundan. Déjenme ver. No va a estar muy bien la escala porque, imagínense, comparar una suma de fuerzas en X que vale 82.58 con la suma de fuerzas en Z que es 1253.55, pues se necesitaría una escala muy especial, un dibujo muy especial, ¿no? Pero pues más o menos lo voy a hacer. No me va a quedar tan claro porque pues no estoy utilizando bien la escala. Entonces, a ver, déjenme comprobar. Primero X y luego Y. Y Z como es positivo. Entonces lo voy a dibujar así. En X es 82.58, es positivo. Entonces aquí hacia acá pongo este vector cuya magnitud es 82.58. Vamos a ir más arriba. Y luego la Y, la suma de fuerzas en Y, es menos 182, pues más grande que este. Este vector es 182, ya el signo está dado por el sentido, 182.58. Fue negativo. Dejen ponerlo arriba. Acá, 182.58. Son newton, ¿no? Claro. Trazo un paralelogramo con estos dos, una resultante. Encuentro una resultante por la ley del paralelogramo. Esto sería la resultante de este con este, la diagonal. Y luego dibujo la de Z, que pues aquí se me va a salir la escala. Debí de haber cambiado los valores para que quedaran más o menos del mismo orden las tres, pero pues ya. Aquí es una flecha grandotota de 1200. Ahí ya podría seguir más hacia arriba. Y encuentro una resultante de estos dos. Ahí está. Esta es la FZ, que es 1253.55.
¿Y cuál es la resultante de las tres? Pues es esta. Esta fuerza tiene una magnitud de 1269,46. Acá. Ahí está la resultante. ¿Qué ángulos forma? Con el eje X, 86. Entonces, aquí lo voy a dibujar aquí. 86.27. ¿Qué ángulo forma con el eje Y? Más de 90. Pues sí, aquí se ve, más o menos salió el dibujo. Aunque esto debería estar más vertical porque esto es más grande, pero en fin. Este ángulo con el eje Y es más de 90. 98.27. Y con el eje Z pues, es este ángulo. Que si yo hubiese dibujado bien la escala, bueno, que copiara aquí en el pizarrón la escala, pues saldría más lógico. Este es de 9.08 grados. Ya está la fuerza resultante. Si no se hace de esa manera, está complicadísimo. Imagínense que hagan paralelogramos ahí en el espacio. Pues no. Tienen que llevarse a su forma cartesiana, sumar por componentes, y ya entonces sí encontrar una resultante en forma cartesiana, y esa sí se puede dibujar. Ya si doy una escala, bueno, doy unos valores adecuados que sean del mismo orden estos números, pues ya quedaría más clarito el dibujo, ¿no? A ver, preguntas. Hay un detalle que ya no me da tiempo de verlo, lo vemos el lunes, que yo no acostumbro escribir las coordenadas de los puntos y luego hacer las restas para encontrar de X, de Y y de Z. Yo directamente encuentro de X, de Y y de Z, nada más haciendo un recorrido de un punto a otro, pero eso lo veremos el próximo lunes, ¿no? Me acuerdan. A ver, preguntas, ya está acabando, ya nos van a cortar. A ver, Montserrat Medina, ¿sí está claro o no? Sí, profe. Ok. De todos modos, el lunes que nos veamos, si hay alguna duda, me preguntan. ¿Ok? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, que tengan buen fin de semana.